Un gusto saludarte. Quisiera que nos informaras desde qué fecha tú saliste de Cuba y por qué decidiste hacerlo. Bueno, yo salgo de Cuba el 29 de abril del 2014 con la condición de preso político. Esa condición el gobierno americano o el Departamento de Estado del gobierno americano me la concedió en virtud de todos los acosos y toda la represión de la que mi familia y yo y otros tantos compatriotas y hermanos de lucha de la isla hemos sufrido dentro de nuestro propio país. Se sabe que Fidel Castro secuestró la isla desde 1959 y a partir de ahí siempre, las violaciones de derechos humanos ha sido algo constante dentro de la sociedad cubana, y es precisamente en virtud de esta actividad contestataria y anticastrista, digamos que en el intento por crear una nueva Cuba democrática, pues es por eso que comenzamos a ser víctimas de acoso y objeto de persecución, y a partir de las pruebas que yo presento en la sesión de intereses del gobierno americano, donde este decide concederme la visa como refugiado político durante esta fecha. Con la muerte de Fidel Castro, ¿tú crees que cambiará la situación para los cubanos? Bueno, es evidente que Fidel Castro fue una figura que inspiró a muchos que creyeron en él en aquel entonces con respecto a los cambios y a las mejoras que él prometió. Esencialmente, en el alegato que todo el mundo conoce con el nombre de La historia me resolverá, él plantea ahí toda una gama de cambios y de promesas que él plantea para la sociedad cubana que nunca llegaron, pero de todas formas es la figura que inspiró ese tipo de mentalidad. Y aunque ya últimamente las personas no creían realmente en esas promesas, todos estamos decepcionados de la política de Fidel Castro, pues a pesar de eso muchos se consideraban, digamos, o se sentían como prisioneros de su propia biografía, desde el momento en punto en que le juraron fidelidad a él, y muchas veces era precisamente esa actitud que ellos en Cuba catalogan o denominan compromiso moral. Entonces es a partir de esa actitud donde realmente muchos de ellos se sentían comprometidos a seguirlo y a mantenerse firmes en los cánones y en los parámetros que él planteaba. Pero yo creo que ya una vez que el sujeto, la figura en la que ellos se inspiraban, se ausenta, yo sí creo en la posibilidad de que entre todos los cubanos exista una toma de conciencia más madura y más responsable en cuanto a las verdaderas necesidades de las cuales adolece el pueblo de Cuba, y que juntos, trabajando siempre por un clima de reconciliación y de paz, no buscando la venganza de unos contra otros ni generando una guerra fratricida, sino buscando la reconciliación y el trabajo en conjunto de todos, tanto los que colaboraron con el sistema como los que no hemos colaborado con él. Juntos todos tratemos de crear realmente las bases para una Cuba mejor. Y sí me manifiesto muy optimista en cuanto a las posibilidades de que estos cambios se produzcan en Cuba, en aras de la democracia y la libertad. Bueno, y la situación tal parece que para los cubanos en Estados Unidos se torna difícil tras el comunicado que emitió la Casa Blanca al informar que los cubanos serán tratados como un migrante más, que ya no tendrán esos privilegios por el programa que tenían a través del programa Pie Mojado, Pie Seco. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Bueno, es evidente que el gobierno de Fidel Castro siempre se ha beneficiado de esta actitud, pues siempre que una persona estaba en desacuerdo con el sistema, muchas veces, lejos de intentar un cambio dentro de la propia isla, más bien lo que hacían era abandonar el país. Yo creo que el cubano con respecto a Estados Unidos es semejante a, digamos, que al siervo o al jardinero que es invitado por el dueño de la casa a sentarse a la mesa, y eso quizás lo hizo sentirse durante un tiempo como que era parte de la familia, pero en realidad el cubano sigue siendo cubano, no es americano. Y yo creo que esa actitud del gobierno de darle al pueblo de Cuba esas posibilidades, pues creó algo así como una especie de enajenación social con respecto a la sociedad cubana, donde muchos cubanos apenas ponían los pies en Estados Unidos y ya se creían que eran americanos y olvidaban totalmente la situación que dejaron atrás en su país.
Yo pienso que a partir de ahora, bueno, creo que es una buena oportunidad para que el cubano reflexione y recuerde realmente cuáles son sus verdaderos orígenes, y tanto los que están en la isla como los que viven en Miami o en otra parte del mundo, creo que es una buena oportunidad para replantearse la situación en la que todos nos encontramos y de la que todos somos responsables. Ese es mi criterio. ¿Qué es necesario que ocurra para lograr la democracia en Cuba? Lo que existe es que bueno, la necesidad realmente que impera en la sociedad cubana para que este cambio se produzca es una toma de conciencia y un nivel de madurez mayor de la que hasta ahora ha manifestado el cubano. Un poco más de responsabilidad y realmente identificarse con la causa, identificarse con su pueblo y de alimentar dentro de sí un mayor sentido de pertenencia con respecto a la lucha que de allá desde hace varias décadas se está librando en Cuba, en aras de crear realmente una Cuba democrática, una Cuba libre, y asumir una actitud realmente responsable en ese sentido, no seguir colaborando con el sistema, ya tanto activamente como pasivamente. Creo que activamente nadie está colaborando ya, pero realmente desde el momento en punto que una persona hace caso omiso de la situación y prefiere abandonar el país antes de enfrentar la verdadera situación de Cuba, creo que ya está colaborando, y eso es básico, es fundamental que surja dentro de Cuba, o sea, esa toma de conciencia y ese nivel de seriedad con la que realmente se necesita que el cubano vea su propia situación. ¿Estarás radicando tú en México? Sí, tengo intenciones de vivir aquí en México. Yo llegué a Estados Unidos, como ya dije, como refugiado político. El caso mío no es de un cubano que toma una lancha y olvida todo lo que dejó atrás. Yo me vi en la necesidad de abandonar mi propia patria en virtud de los acosos y las persecuciones de las cuales yo fui víctima, siempre, en mi propia patria, en mi propia nación, en mi propio lugar de origen. Y una vez que estoy en Miami, continúo siendo víctima de esos acosos, de esas represiones, puesto que muchos cubanos llegaron incluso a amenazarme de muerte si yo continuaba manifestándome en contra del sistema de Castro por Facebook y por otros medios. Y entonces es en ese momento donde yo tomo la decisión de abandonar Estados Unidos y dirigirme a México con el fin de solicitar un asilo político o a apelar a alguna vía o algún mecanismo que me permita la permanencia legal aquí en territorio mexicano, ya que en el propio territorio de Estados Unidos me sentía inseguro debido a la cantidad enorme de agentes de la seguridad del Estado que hay ahí y que continúan con la represión contra los cubanos que anhelamos realmente la libertad y la democracia de Cuba.